Muy bien, queridos hermanos. Entonces hemos estado viendo, ¿no? Prácticamente este es el tercer tema que estamos viendo acerca de la celebración de la Pascua. Hemos visto el significado, el origen, hemos visto también ya el Cordero Pascual, ¿no? Es entregado, y el día de hoy vamos a estar viendo el Cordero Pascual es sacrificado. Ha llegado el momento de poder ver realmente la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Y cuando hemos remontado y hemos visto atrás, hemos pasado por un sinfín de acontecimientos. Hemos visto en primer lugar las maquinaciones de Judas, ¿no? Ahí utilizándole Satanás para poder entregar a nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto también el anuncio, ¿no? De la negación de Pedro. Hemos visto anteriormente todo lo que los discípulos, ¿no? Iban a abandonar al Señor Jesucristo. Ha pasado un sinfín de cosas para poder llegar a este momento. Sin duda, un tiempo especial ahí en el jardín del Getsemaní, donde el Señor Jesucristo dice que fue a buscar a su Padre para orar, ¿no? Para depender de Él. Y ahí encontramos la traición de Judas. Y vemos que fue pasando, ¿no? De autoridad en autoridad, y fue ahí donde sufrió un tiempo muy difícil el Señor Jesucristo. Y vamos a ver que el Señor comienza a tener ese sufrimiento y esa humillación. El Hijo de Dios empezó a tener el dolor en su cuerpo y empezó a ser humillado. Y vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 63 al 65. Vamos a buscar, y ahí tenemos en la pantalla igual. Y vamos a ver este versículo, estos pasajes que nos dicen lo siguiente. Lucas 22, 63 al 65 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y lo insultaban diciéndole muchas otras cosas. Antes de que se pueda ver la sentencia de muerte, esa condenación para nuestro Señor Jesucristo, dice que en un momento lo dejaron a cargo de los soldados y estos se empezaron, dice, a burlar. Se empezaron a mofar del Señor Jesucristo. ¿Saben en qué consistía este juego? Dice que le vendaban los ojos a la persona y ellos agarraban, dice, le empezaban a golpear con una madera, con un palo, y le golpeaban en el rostro. Y te imaginas en ese momento de diversión para ellos, cuando el Señor Jesucristo estaba vendado ahí sus ojos y sentía los palos en la cara. Eso nos hace ver la razón por la cual en la palabra del Señor dice que tenía un rostro desfigurado. Es increíble poder entender cómo personas se mofaban y podían causar daño, pero fue así. El Señor Jesucristo empezó un sufrimiento grande. Empezó el momento en el cual iba a entregar la vida por cada uno de nosotros. ¿Sabes? No le importó, dice, ser humillado. No le importó en absoluto ser humillado porque tenía el objetivo muy claro. Y la palabra del Señor, cuando vamos nosotros al libro de Isaías, capítulo 52, versículo 14, vamos a encontrar en la palabra del Señor ese acontecimiento que ya nos marcaba prácticamente la palabra del Señor, lo que iba a pasar. Isaías 52, versículo 14. Cuando dice la palabra del Señor, dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí nos va a detallar un poquito más claro en el libro de Isaías, cuando vamos a encontrar lo que hace referencia en Lucas capítulo 22, 63, 65. Ahí va a ser más claro cuando nos muestra y dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. ¿Te imaginas? El Señor Jesucristo no solamente recibió un golpe en la cara,
Recibió bastantes golpes en la cara y para los soldados era una broma, era un juego. Te pones a pensar en ese momento, en esa situación que tú estás ahí con los ojos vendados y sientes el palo en la cara y no puedes hacer absolutamente nada. El Señor Jesucristo soportó tal sufrimiento. De ahí la palabra del Señor cuando nos dice que fue desfigurado de los hombres su parecer, su apariencia. Y cuando encontramos la palabra desfigurado, es cuando nos se refiere a una figura que nosotros tenemos bien dibujada. Ahí viene que se pueda percibir, se puede ver con claridad lo que es. Pero cuando habla de desfigurado, significa que todo está rayado de un lugar a otro, no se entiende nada, todo borroso. ¿Te imaginas el rostro del Señor Jesucristo? Si bien hay películas que nos pueden mostrar un poquito de esas escenas, realmente no se asemeja lo que dice la palabra del Señor en Isaías. Nos habla de un rostro desfigurado. Y encontramos ahí al Señor Jesucristo, realmente poder ver seguramente al Señor Jesús cansado, adolorido por los golpes. Por eso se puede entender que cuando le dieron ahí para que pueda cargar su cruz, tuvieron que pedir ayuda a otra persona. Porque el Señor Jesús estaba cansado y adolorido y sufriendo por lo que le había pasado. Encontramos que en el capítulo 23, ahí en Lucas, un poco más adelante, regresamos. Lucas capítulo 23, versículo 13. Y ahí comienza todo lo que significa ya la sentencia a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Encontramos ahí este juicio que prácticamente fue instigado por autoridades, como habíamos visto anteriormente. Dice, los principales sacerdotes, los gobernantes y al pueblo, porque ellos habían convencido que ese hombre estaba mintiendo, que estaba usurpando ahí el lugar de Dios. Pero vemos que aún Herodes no encontraba nada para poder acusarle. El versículo 15 dice, en la parte de segunda dice, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pero por la presión de todo el pueblo y la sociedad y los líderes, llegamos al versículo 24, que dice la palabra del Señor. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Decidió caer mejor a la población, a las autoridades, y él estaba seguro que no era culpable el Señor Jesucristo. Pero por la presión que estaban ocasionando, decidió, miren, yo ya no me meto más, hagan lo que quiera con él. Y muchas veces, querido hermano, nosotros nos vamos a encontrar en una presión de esa naturaleza. Personas que no conocen a Cristo muchas veces van a querer confundirte y van a querer que tú puedas negar tu fe o puedan hacerte cambiar tu forma de pensar. Pero mira, encontramos que prácticamente el Señor Jesucristo se mantuvo fiel. Y el versículo 25 dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Increíble poder encontrar que el que merecía la libertad tenía que ser el Señor Jesucristo, pero decidieron soltar a alguien que era totalmente lo contrario a lo que el Señor Jesucristo había estado haciendo. Había hecho milagro, bendición, sin fin de cosas, pero decidieron que pedir que puedan soltar a aquel homicida, sedicioso, que no respetaba nada a sus autoridades. Pero por quedar bien y por toda la presión y por la confusión que estas autoridades habían causado en el pueblo, decidieron soltar a Barrabás.
Y vemos que en ese momento el Señor Jesucristo ya fue condenado. Su sentencia era la muerte. Su sentencia era la muerte y vamos a encontrar que la sentencia fue llevar la cruz. Jesús dice que llevaba su cruz. Lucas capítulo 23, 26 dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y ahí encontramos por qué muchas veces podemos decir la razón que buscaron a alguien para poder cargar la cruz. Porque estaba dolorido, porque estaba golpeado. Me imagino el Señor Jesucristo ya sin fuerzas por todo lo que había estado sufriendo. Y alguien le pusieron para que le pueda ayudar hasta cierta parte para llevar esa cruz. Y esto me recuerda a lo siguiente. Cuando nosotros encontramos en la palabra del Señor, en 1 Pedro capítulo 2, 24. Lo vamos a buscar. Ahí lo tenemos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, en la palabra del Señor nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué te hace recordar esto, hermano? Jesús cargaba la cruz. Él iba a llevar esa cruz, la cual nosotros teníamos que haber estado cargando. Y la palabra dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Empezó ahí a demostrar a la población cuando cargaba esa cruz que lo que estaba haciendo era por ellos. Y el día de hoy recordar que nosotros de la misma manera deberíamos estar ahí llevando esa cruz. Pero lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Qué amor tan grande, querido hermano. Ese amor incomparable de nuestro Padre Celestial, del Señor Jesucristo, dice que no le importó su cuerpo. Como podríamos decir, dice que sacó fuerzas de lo más adentro para poder cargar esa cruz. Y nosotros el día de hoy muchas veces no valoramos esa cruz. Pensamos que nosotros podemos cargar un sinfín de problemas, un sinfín de cosas en nuestra vida diaria, pero nada se compara a la cruz de Cristo. Nada se compara a la preciosa cruz de Cristo. El Señor Jesucristo dice que cargó esa cruz por amor hacia nosotros, porque dice que estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Te imaginas, querido hermano, estar muertos, no tener ni una opción de poder decir y hacer algo para poder vivir? Y necesitábamos al Señor Jesucristo para que pueda tomar nuestro lugar y dar su vida por cada uno de nosotros. En este momento, cuando encontramos la palabra del Señor, y cuando vemos cuando ya va pasando ese momento y va llegando ahí para ser crucificado, vamos a encontrar elementos cuales intervinieron en ese momento de la crucifixión. Tengo ahí un video. Vamos a ver si avanza. A ver si con la compu me puedes poner play ahí abajo, por favor, si es que... A ver, vamos a ver un ratito. Es una forma de ejemplificar lo que fue ese momento. Muy bien. Es un video en el cual nos muestra el comienzo de lo que hemos estado hablando, el sufrimiento del Señor Jesucristo. Cómo los soldados romanos empezaban a alistar las cosas para poder llevar al Señor Jesucristo. En primer lugar, dice que alistaban el látigo para poder castigar y azotar a nuestro Señor Jesucristo. Empezaron a alistar, dice, la corona de espinas, los clavos y el madero donde cual el Señor Jesucristo iba a ser crucificado. Y realmente nosotros podemos entender
¿Qué significan esos elementos para nosotros? ¿Qué es lo que significa para el creyente esos elementos? A ver. Muy bien, no importa, ya está el video. Encontramos ahí los elementos de la crucifixión. Cuando vamos a encontrar ahí, decíamos, la corona de espinas, el madero y los clavos. ¿Qué viene a tu mente en este momento, querido hermano? ¿Será que causa algún impacto en tu vida en este momento de poder ver esos elementos? ¿O simplemente no pasa nada? Solamente son artefactos, cosas, objetos. Pero para el creyente estos objetos significan mucho. Porque el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, se mofaron de él y dice que agarraron la corona de espinas y le colocaron en la cabeza. ¿Tú crees que eso fue algo lindo? Algo de decir y exaltar, decir, tenía una corona el rey. Fue una broma, fue una mofa de los soldados. Y el dolor que le causó simplemente las espinas en la cabeza. Y cuando vemos el madero y vemos los clavos, con martillo en mano, agarrando las manos del Señor Jesucristo y empezando a clavar en las manos y en los pies. Querido hermano, eso es lo que sufrió el Señor Jesucristo por nosotros. Ahora, ¿qué significa la cruz? Ahora vamos a ver lo que significa la cruz. La cruz antiguamente nos dice que significaba muerte. Para anteriormente, antes del Señor Jesucristo, esa cruz significaba muerte. Porque persona que moría ahí simplemente moría y ya está, y significaba una condenación para la muerte. Eso fue aproximadamente desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Dice que la cruz era un instrumento de ejecución que resultó en la muerte por los métodos más tortuosos y dolorosos. Los métodos más tortuosos y dolorosos. Querido hermano, la cruz para nosotros tiene que significar mucho. Cuando vemos la cruz, era símbolo antiguamente de condenación de personas que eran homicidas, ladrones, porque eso es lo que hacían. La cruz significaba la condenación para aquellos que no eran buenas personas, que no eran personas que respetaban, sino eran personas homicidas. Y nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz. Tenemos que entender que el significado de la cruz antiguamente era eso. Pero cuando el Señor Jesucristo nos demostró que significaba algo totalmente diferente. Para el creyente, para el cristiano, la cruz, dice, es el encuentro del amor de Dios y su justicia. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan capítulo 1, versículo 29. La referencia de Jesús como el Cordero de Dios apunta a la institución de la Pascua judía en Éxodo 12. Es lo que hemos estado viendo este tiempo, es lo que hemos visto, lo que cambió la idea, nuestro Señor Jesucristo, lo que fue antiguamente el significado de la Pascua y lo que el día de hoy llega a significar para el creyente. ¿Realmente entiendes, querido hermano, qué significa la cruz para el creyente el día de hoy? Tiene un gran significado. Dice que es la cruz el encuentro del amor de Dios y su justicia. Tuvo que pasar, que el Señor Jesucristo tuvo que pasar por la cruz para que nosotros encontráramos ese amor de Dios y esa justicia maravillosa. Pero sabes, este acontecimiento, querido hermano, no simplemente se basaba en esos tiempos, sino encontramos en la palabra del Señor, en un salmo que prácticamente hacía referencia de lo que iba a pasar 1000 años después. Dice que en este salmo se encuentra la palabra Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
es lo mismo que encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te imaginas ese sacrificio tan grande? Jesucristo separándose del Padre por nosotros, porque dice que Él se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y el objetivo principal era que entregar su vida por cada uno de nosotros. Encontramos ese acontecimiento tan lindo en el Salmo 22, versículo 1, haciendo referencia a cómo iba a morir el Señor Jesucristo. Qué dolor, qué sufrimiento iba a causar en ese acontecimiento. Pero además de poder encontrar eso, querido hermano, encontramos que no simplemente sufrió, fue humillado, sino fue comparado, ¿no? Y fue ahí crucificado al lado de dos ladrones. ¿Por qué encontramos que fue crucificado al lado de dos ladrones? Porque decíamos que esa muerte, que esa condenación era reservada para quién? Para los homicidas, para lo peor del lugar. Y aún a pesar de eso, dice el Señor Jesucristo, no dudó en seguir el objetivo principal. En Marcos capítulo 15, versículo 27 al 28 dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado por los inicuos. Estuvo al lado de pecadores, de homicidas y ladrones. Y de igual manera la palabra del Señor, qué maravillosa, nos retrata en Isaías 53, 12. Por tanto yo le daré parte con grandes y con los fuertes. Y el otro dice a su izquierda, voy a leer, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Realmente no sé si te maravilla todos estos pasajes, querido hermano, encontrar ya que antiguamente nos hacía referente a cosas tan maravillosas, ya nos avisaba lo que iba a pasar y poder entender que fue contado ahí como pecador, al lado de personas que no merecían vivir. Pero ¿sabes qué? Ahí en ese momento de dolor, en ese momento en el cual estaba siendo humillado, el Señor Jesucristo dijo, uno más para Cristo. Encontramos ahí en Lucas 23, 29 y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso, querido hermano. En el momento final de nuestro Señor Jesucristo, ya a un paso de poder morir, ¿sabes qué? Ganó más una persona para Dios. Y esto me muestra realmente el gran amor de Dios y el poder de la cruz para cada uno de nosotros. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que tú estés haciendo. El Señor, cuando muestras un arrepentimiento genuino, como lo hizo este ladrón que no merecía absolutamente nada, recibió la salvación. Nosotros podemos estar muchas veces de la misma manera. Si el día de hoy no tienes a Cristo en tu corazón y tienes mucho peso diciendo que no vales nada, que nada se va a asemejar y nadie te va a poder perdonar el pecado que cometiste, aquí encontramos un Salvador que pudo perdonar a un delincuente, a un homicida, y también lo puede hacer contigo. No perdamos la esperanza, queridos hermanos. Oremos por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón y actuemos
para mostrarles el poder de la cruz, para mostrarles lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Poder entender que la salvación es inmediata y el camino es único. No pasó nada más que 1 segundo, 2 segundos que este ladrón encontró la salvación. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Queridos hermanos, no vamos a encontrar salvación en ninguna otra cosa, sino en el acto maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y a pesar de ese momento, ganando uno más para Dios, viene el tiempo en el cual el Señor Jesucristo va a entregar su vida. Y vamos a ver la muerte del Señor Jesucristo. El versículo 44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Encontramos en este pasaje, queridos hermanos, la muerte del Señor Jesucristo. Para muchos que estaban en ese acontecimiento, esa muerte significó absolutamente nada, porque la gente podría celebrar diciendo, ahí está el que decía que iba a resucitar, ahora está muerto, murió en esa cruz. ¿Te imaginas ahí Satanás, alegre, contento, pensando que él había vencido al Señor Jesucristo? Porque murió en la cruz. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces simplemente lo llevamos en un crucifijo o tenemos la cruz como simplemente recordando que Jesús murió, que Jesús fue derrotado? Pero quiero decirte, querido hermano, que la palabra del Señor nos muestra. En Lucas capítulo 24, versículo 6 dice, no está aquí. No está aquí. Dice que el Señor Jesucristo ha resucitado. Es lo maravilloso poder ver este tiempo, queridos hermanos. El Señor Jesucristo sufrió, sí. Hemos visto qué cosas Él cargó y qué cosas sufrió por cada uno de nosotros. Siempre me acuerdo que cuando salimos a evangelizar, lo que decíamos era, ¿qué crees que, la pregunta que hacíamos, ¿qué crees que le mantuvo al Señor Jesucristo en esa cruz? Y muchos dicen los clavos, porque estaba ahí bien clavado y no podía bajar. Y lo que le mantuvo en la cruz, querido hermano, hermana, fue ese amor incomparable que te tiene a ti, que me tiene a mí y a toda la humanidad. Y que en nuestro corazón, queridos hermanos, esté este pasaje bíblico. No está aquí, sino que ha resucitado. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente domingo. Vamos a ver la resurrección del Señor Jesucristo. El día de hoy muchos están celebrando eso, la resurrección de nuestro Salvador. Pero podemos ver a nuestro Dios victorioso. Ante muchos, sinceramente, en ese momento seguro, se hacían la burla del Señor Jesucristo y decían, ¿dónde está el que decía que podía destrozar, levantar el templo? ¿Dónde está el que va a hacer eso? ¿Dónde está el que decía que iba a resucitar? El que hacía milagros, el que hacía muchas cosas, ni él mismo se pudo salvar. El ladrón se hizo la burla, se mofó de él. ¿Dónde está el que decía que podía salvarse? No nos puede salvar ni a nosotros, porque él mismo no puede salvarse. ¿Saben, queridos hermanos, realmente qué es lo que significa el Señor Jesucristo en tu vida? Cuando hemos ido viendo todo lo que es la Pascua, la celebración, hemos visto cuando fue entregado el Señor Jesucristo y el día de hoy vemos al Cordero Pascual sacrificado.
hasta este momento, ¿qué significa el Señor Jesucristo en tu vida, querido hermano? ¿Será que ha cambiado muchas cosas? Capaz en nuestro corazón estaba un servicio a medias, un corazón dividido entre las cosas que el mundo te ofrece. O muchas veces siempre pesa más lo que uno quiere hacer. Y el Señor Jesucristo muchas veces comparte ese tu 50%. Cuando encontramos en la palabra del Señor que el Señor Jesucristo lo dio todo por nosotros. No dudó en ningún momento bajarse de esa cruz. No dudó en ningún momento cuando le golpeaban en la cara quedarse ahí echado en el piso, sufriendo. Se levantó por nosotros para llegar a la culminación del objetivo que tenía, la muerte por cada uno de nosotros. Y vemos que no simplemente fue la obediencia a su Padre, fue la muestra de amor más grande para cada uno de nosotros. Si esto no mueve tu corazón, hermano, realmente necesitas poder conocer más al Señor. Necesitamos conocer más a ese Dios que entregó todo por nosotros. Vamos a orar, hermanos, que el Señor haya podido hablar a nuestro corazón el día de hoy. Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos ver al Cordero Pascual sacrificado. Realmente no merecíamos nosotros nada, Señor. No merecíamos tu amor, pero lo diste todo por nosotros. Poder ver el sufrimiento tan grande que tú pasaste por amor de cada uno de nosotros. Y muchas veces, Señor, nosotros no estamos dispuestos a dar ni el 50%. Ruego, Señor, por mi corazón y por mis hermanos, para que podamos darte el lugar que realmente te mereces. Al igual como tú lo diste todo, necesitamos darlo todo por ti, Señor. Que en este tiempo podamos saber escuchar tu palabra y salgamos diferentes de este lugar. Y no iguales como hemos entrado, sino mejores cristianos, mejor hijos tuyos, Señor, por el amor que tú derramaste en esa cruz, derramando tu sangre preciosa y tu cuerpo maltratado, Señor. Damos gracias por tremendo acto de amor hacia cada uno de nosotros. Te encomendamos este tiempo y agradecemos por tu obra maravillosa. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.